Buenos días, chicos. Vamos a hacer la clase de persona y familia. Ya estamos culminando también, ya quedan pocos temas, ¿sí? Hoy nos toca trabajar el arte como una forma de expresión, ¿no? El arte creo que también ya es un vocabulario conocido ya por todos nosotros, ¿sí? Pero no solamente el arte viene a ser dibujo, también implica muchas otras cosas, ¿sí? Y que va a ser producto de sentimientos, de forma de expresar, de emociones, de diversas emociones, obviamente, ¿no? Tristeza, alegría, odio, amor, ¿no? Que va a ser expresado de diversas maneras, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas maneras. A ver, para hacer una pequeña definición, el arte es un medio de expresión. Por medio del arte vamos a expresar lo que nosotros vamos a ver y lo que vamos a sentir, obviamente, ¿sí? Entender el arte es conocernos a nosotros mismos. Va a ser una forma de expresarnos de manera personal, ¿sí? Un concepto. Las expresiones artísticas, ya de manera general, se definen como todas aquellas actividades y productos. Pueden ser manifestaciones tangibles e intangibles que realiza el ser humano para expresar o comunicar ideas, comunicar emociones, comunicar perspectivas, visiones personales o también visiones colectivas, para poder expresar contenidos de manera simbólico o también a través del uso de recursos materiales. Pueden ser lingüísticos esos recursos, pueden ser de manera sonoro, con instrumentos musicales, de manera visual o ambos, ¿sí? Mediante un proceso obviamente creativo, ¿verdad, chicos? El hacer una obra literaria es una manera creativa porque se hace mediante una inspiración de aquella persona que ha pasado por un suceso, una pérdida de amor, o una entrega al amor, o un odio, qué sé yo, ¿no? Una imaginación, entonces esa persona lo ha plasmado en un libro o en una obra literaria, ¿verdad? Por ejemplo, una nota musical o la creación de una música, ¿cierto? Cuando una persona está inspirada en muchas cosas, inclusive en un paisaje, en el lugar donde vive, en su familia, hasta en su propio hijo o hasta en su propio yo, ¿cierto? Escriben sus propias inspiraciones en letras musicales, ¿no? A eso se le llama arte. ¿Listo? Muy bien. Para empezar, el arte siempre ha existido toda la vida, ¿no? Obviamente que pues en el tiempo prehistórico no se conocía como eso, como era arte, ¿no? Pero ya se sabía que existía. Existen tres etapas para poder diferenciar cómo ha surgido el arte durante ese tiempo. Existe la etapa mágica, la etapa religiosa y la etapa preantropocéntrica, ¿sí? La etapa mágica, ¿no? Viendo esta figura, creo que nos hace representación a los hombres de la prehistoria, ¿no? Los hombres nómades que iban cazando para su alimentación, para su supervivencia, ¿verdad? Entonces, estos hombres han ido plasmando esas ideas, ¿no? En rocas, en tallado de madera, en piedra, etcétera, que hasta el día de hoy, pues, están vigentes, ¿verdad? Eso se llama un arte rupestre, ¿no? En los oscuros tiempos de la prehistoria, una etapa épica por excelencia, el ser humano lucha por la supervivencia en el nomadismo y el desarrollo de los clanes. Personas, animales y astros forman una unidad que vincula todo lo existente. La producción artística busca plasmar en imágenes, busca plasmar en símbolos la fuerza anímica de los que depende la supervivencia del ser humano. Entonces, este tipo de arte que se iniciaba en aquel tiempo, en esa etapa mágica, ¿no? Plasmaba esas ideas de lo que el hombre nómada tenía que hacer, ¿no? Y eso era una forma simbólica y también quizá hasta una forma de lenguaje que lo transmitía de generación en generación, ¿cierto, chicos? Solo dos imágenes plasmado nos hacen ver un sinfín de actividades que este hombre podía hacer, ¿cierto? Entonces es así como se empieza el arte, ¿sí? Es así como empieza el arte. Después se pasa a una etapa ya, dejando de lado este tipo, a una etapa religiosa, ¿no? Coincide con el inicio de los primeros imperios agrarios donde los reyes y los dioses sustituyen a la magia, ¿no? En Mesopotamia, por ejemplo, el arte es la expresión de un poder político que busca mostrar su fuerza a través de palacios y a través de relieves que exaltan las gestas del monarca. En Egipto, el arte está más vinculado a la religión y a la otra vida, ¿no? O sea, a la muerte, donde el faraón es un dios viviente. Los dioses se identifican con las fuerzas sobrenaturales, fuera del control humano, toros alados, protectores de las ciudades mesopotámicas, dioses en forma
animalísticas o híbridas en Egipto, ¿no? Seres imaginarios dotados de vida. Ahí es donde se va esta etapa religiosa, sobre todo los dioses, ¿no? En esta etapa donde los dioses se unían con los mortales, ¿no? Dioses que eran con figuras, ciertas figuras híbridas o de tipo animalísticos, ¿no? Hace referencia a esto, ¿cierto? Y para terminar la etapa preantropocéntrica. Más que todo en esta etapa se ve centrado en lo que es las arquitecturas de los grandes templos catedrales, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el Mediterráneo Oriental, lo que es en Roma, ¿no? Y queda hasta el día de hoy. Una que otra escultura, una que otra arquitectura, pues con el tiempo se ha ido deteriorando, pero todavía aún se conserva esa imagen plasmada en ella, ¿no? Esos recuerdos, esa historia vivida que ha estado ahí. Imagínense nomás ustedes observen esta imagen y qué sucesos, qué hechos hayan pasado por acá, ¿verdad? Es una arquitectura inmensa, con una cúpula en el techo, ¿no? Que toda catedral tiene pues como característica principal, ¿cierto? Entonces a esto también se le llama arte en forma de arquitectura, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las artes hoy en día? Las artes reflejan los valores de su cultura a través del tiempo y son producidas por personas llamadas artistas, ¿verdad? Las artes pueden clasificarse en artes literarias, artes musicales, artes corporales y artes plásticas. Cada una de estas artes, a su vez, tiene su clasificación en géneros que están dentro de cada uno. Sí, vamos a conocer un poco de ellos. Por ejemplo, las artes literarias. Incluyen todas las expresiones artísticas que utilizan la palabra escrita como vehículo para un medio de expresión. Se consideran dentro de estas tres grandes subcategorías al narrativo, a la poesía y al drama, ¿cierto? ¿Quién no ha leído una obra literaria de tipo narrativa o una poesía o incluso un drama, ¿verdad? Entonces son expresiones que el autor ha sentido, ha creado obviamente, porque no ha copiado, no se ha creado mediante su inspiración, hasta incluso ha plasmado el propio hecho que él ha vivido, o se pudo incluso haber soñado, ¿no? Y crear pues una historia que ha sido plasmada en obras literarias, ¿no? Y que durante todo el transcurso de años que ha ido pasando, lo tenemos vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Quién de ustedes no ha leído muchas de estas obras? Creo que la gran mayoría, ¿no? Entonces, a esto se le llaman artes literarias. Por ejemplo, la Biblia, ¿no? Es un tipo de arte en el cual personas inspiradas por el Espíritu Santo han escrito la Biblia, ¿verdad? Entonces es así como esto está incluido aquí, dentro de las artes literarias. Artes musicales. La música abarca todas las expresiones artísticas que utilizan la combinación de elementos sonoros, ¿no? Instrumentos de viento, de cuerda, cajón, todo lo que tiene que ver instrumentos que emitan sonido. Estos elementos sonoros pueden ser producidos también por una voz humana, ¿sí? Pueden ser por separado o pueden trabajar incluso con una combinación de ambos, ¿sí? Personas que expresan sus propios sentimientos, igual, ¿no? Hechos de su vida pasada o lo que está viviendo ahora, de su hijo, quizá de la muerte de alguien muy cercano, va y empiezan a hacer composición de esos sucesos y luego los plasman en una música, ¿no? O incluso en acapela o simplemente con sonidos de ciertos instrumentos, ¿verdad? Entonces a todo esto se le llama artes musicales. Incluye cualquier tipo de instrumentos, incluido la voz humana, ¿sí? Artes corporales. Muchos artistas, en lugar de dibujar, en lugar de pintar, estos artistas prefieren expresar sus ideas mediante los ademanes, los gestos y las acciones propias del cuerpo humano, ¿verdad? Así como ven en la imagen. Hoy a esto se le llama performance y consisten en los movimientos de uno o varios cuerpos humanos
¿no? Puede ser de manera personal o puede ser incluso en conjunto. Por ejemplo, un ballet de cascanueces, ¿no? De fondo es una nota musical, ¿no? Y todo el grupo está bailando, ¿verdad? Ahora, también puede estar incluidos o acompañados de sonidos o objetos distribuidos en espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, están haciendo una obra teatral sin nada de hablado, como les digo, sin nada de eh, ninguna palabra articulada, simplemente gestos, ademanes, hasta con la expresión facial, uno ya está expresando sentimiento, ¿no? Por ejemplo, viene una acción o un tema de terror, ¿no? Y escuchan en el fondo que están tocando, pues, no sé, los platillos o quizá algo de cajón que exprese esa sensación de terror y la imagen de la señorita que está ahí con el mismo gesto de su rostro y enfoca lo que es el terror o la alegría, o un sentimiento, el odio, ¿no? Entonces a eso se le llaman ademanes corporales, ¿sí? En esta clase de arte entra el teatro y también entra la danza. ¿Sí? No sé si ustedes, alguno de ustedes practican este tipo de arte corporal, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, las artes plásticas. Esta categoría incluye aquellas obras originales y en general únicas cuyo medio de expresión es principalmente de carácter visual, o sea, lo que observamos. Las obras en esta categoría están vinculadas a la tradición occidental de arte académico. Incluyen obras de las llamadas bellas artes, como por ejemplo la pintura, ¿no? Dibujada, puede ser también las acuarelas, puede ser también la escultura, el arte frío, la arcilla, el grabado, un dibujo o incluso el collage, ¿no? Que es un arte contemporáneo. ¿Quién no hace collage, verdad? Entonces, a todo eso que les he nombrado están dentro de las artes plásticas y es conocida como arte también, ¿sí? También acá están incluidos los que son las personas, aquellas personas artistas que se tatúan todo el cuerpo, ¿no? Y expresan o quieren ver o reflejan el sentimiento, por ejemplo, de un pueblo o de una cultura o de una etnia. No sé si ustedes habrán visto en televisión cuando quieren hacer una obra de teatro, ¿no? Y se tatúan todo el cuerpo, por ejemplo, de una pachamama, ¿no? O se tatúan el cuerpo, por ejemplo, del sol Inti, ¿no? Con su rostro. Entonces, todo eso está dentro de las artes plásticas. O incluso el uso de piercing, ¿sí? El uso de piercing, no eso, los piercing de ahora que llevan los jóvenes, pues, el de la lengua, el de la nariz, que me pongo un arete, eso no, sino el piercing como artes plásticos. Incluso hay culturas en África sobre todo, ¿sí? Etnias o la civilización misma que utilizan este tipo de piercing y de tatuaje corporal, ¿no? Y ellos se representan de esa manera, ¿sí? Porque son parte de su cultura. Entonces, eso ha sido llevado acá como artes plásticas también, ¿sí? Entonces, todo eso lo que le he mencionado son las artes y que están presentes o que incluso pueden estar presentes en uno de ustedes, ¿no? Y que no es para darle un costado, chicos, ¿sí? Si les encanta hacer cualquier tipo de arte, ¿no? Muy aparte, obviamente, de la carrera que ustedes escojan, nunca dejen el arte de un lado, porque es algo innato que viene de nosotros, ¿no? Y puede crecer a la par con ambos. ¿Sí, chicos? Bien, para terminar, la última diapositiva. Las funciones del arte. ¿Qué función cumple el arte dentro de varias perspectivas? Por ejemplo, de manera cognitiva, ¿no? Nos aporta conocimientos, es cierto, acerca de una época determinada, cómo se vivía, cuáles eran sus costumbres, cuáles era su religión, cómo era su sociedad, cómo era su ideología, cómo pensaba en ese tiempo, sus avances tecnológicos, entre otros, por lo que el arte constituye un valioso documento de información. O sea, hay bastante información que tenemos que recepcionarlo, ¿no? Esa es la función cognitiva. Por ejemplo, la función educativa, ¿no? El arte involucra mucho en la educación, se expresa mediante sentimientos y valores que pueden modificar la conducta del hombre, por lo que orienta nuestra actitud valorativa ante el mundo. Apreciar el arte te permite ampliar tu cultura, enriquecer tu espíritu, aumentar tu vocabulario. Mediante ella podrás entender más nuestra historia y obviamente la vida de los hombres, ¿no? Es así como actúa el arte en la educación.
¿Y cómo actúa el arte de manera comunicativa? El arte funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, expresión, carácter, características, etcétera. ¿Sí? Tú abres una obra literaria, por ejemplo, estás empezando a leer y no solamente lees, te tienes que meter en esa obra literaria, incluso hasta tú puedes ser uno de los personajes de esa obra, ¿sí? Y entonces estás viviendo esos sentimientos que cierto personaje le está viviendo, o estás yendo quizá a una aventura, ¿no? Y tú te centras y estás dentro de esa lectura. Entonces es así como el arte va a difundir a todas las personas. ¿Sí, chicos? Entonces así es como terminé. Espero que les haya servido esto. Muchas gracias. Listo. A ver, Diego, buenos días. Prendan su cámara, los que faltan. Y ahora yo les pregunto, antes de irnos al producto. A ver, ¿alguien de ustedes, Katy, buenos días? Antes de ustedes, perdón, hacen algún tipo de arte? A ver, voy a empezar por Katy. ¿Haces algún tipo de arte, hija? Dibujo, escultura, baile, No, música, nada. Ya. Ashley, ¿tú haces algún tipo de arte? ¿O hacías y lo dejaste porque dijiste, ay, me aburre, mi familia no quiere? Porque a veces como que al artista lo ven de lado, ¿no? Y a mí me ha pasado, chicos, ¿ah? Me ha pasado. Y a ver, Ashley, ¿has hecho algún tipo de arte o haces y corporal. corporal? ¿Te gusta el teatro, actuar, No, bailo. bailes? Fiorella, ¿tú? Ah, bueno, toco guitarra, pero no compongo música, sino practico un poco. Ay, y sería bueno que compongas. Sería muy bonito. Janina, ¿tú haces algún tipo de arte? El baile como hobby, Ah, como un hobby, el baile. ¿Qué tipo de música? cualquiera, me gusta todo, bailo todo. O sea, eres una coreógrafa. ¿Puedes ser coreógrafa entonces? ¿O todavía no? Sí. Mm, ¿Tú, Ashley, también puedes ser coreógrafa? Sí, ¿no? Sí. Piero, a ver, prende tu cámara. ¿Qué tipo de arte haces, Piero, tú? Tú creo que compones, ¿no? Dibujas, ¿no, Piero? ¿O me estoy equivocando? ¿Haces poesías, Piero? Gusta escribir bastante. Más, Poemas, ¿no, no hago Piero? arte así, solo escribir lo que hago. Claro, Así. guardas tus poemas y cuando ya tengas, o bueno, cuando ya, ¿no? Lo mandas a editar, pues, Piero, y sacas tus libros de poemas. Y tus libros, tus poemas, más que todo, ¿qué están inspirados? Al amor, a tu persona, al sentimiento, a la familia. ¿Qué están inspirados tus poemas, Piero? A ver, cuéntanos un poco. Amor mayormente. ¿Al amor? Johnny, ¿por qué eres así? Hay una alumna en segunda de secundaria, no les voy a decir quién, y justo también hice este tema con ellas y me mandó su poesía. Y qué bonita poesía había hecho ella. A ver, Miguel, ¿haces algún tipo de arte, Miguel? Nah, bro. Nada. Es que algunos nacen ya con ese bichito dentro y hay otros que no, ¿sí? Y a veces también si es que ven algún familiar que también ha hecho como que les llama la atención y quieren seguir esos pasos también. A ver, Johnny, ¿haces algún arte, Johnny? No. Nada. Diego, ¿haces algún arte, Diego? Nada, profe. Nada. Ya, muy bien. Listo. Empezamos con el producto. A ver, acá está. ¿Sí? Sencillo nada más las preguntas, chicos, nada del otro mundo. A ver, me copian este mapa que es el resumen general en su cuaderno, ¿sí? El arte es un medio de expresión, ¿sí? Así una definición súper sencilla. Dividida en 4, artes literarias, que se utiliza la palabra escrita, ¿sí? Las artes musicales utilizan la combinación de elementos sonoros, incluido la voz humana. Las artes corporales van a expresar ideas mediante ademanes, gestos y bailes, incluido acá están las obras, ¿sí? Las artes plásticas incluyen la pintura, la escultura, el dibujo, los tatuajes, el piercing, como arte plástica para poder dar inspiración o expresar ideas, ¿sí? Muy bien. A ver, 2 preguntas para hacer en clase y una lo va a hacer ustedes
de manera personal. ¿Sí, chicos? A ver. Piero. Un tipo de arte. A ver, nómbrame, Piero. De los que son en clase, la clasificación, obviamente. A ver, Piero, te escucho para escribir acá. ¿Arte qué? Sí, sí me escucho. ¿Arte qué tipo de ¿Corporal? ¿Está bien? arte corporal? Corporal, muy bien. Miguel, un tipo de arte, Miguel. Arte literaria. Literaria, muy bien. Johnny, otro tipo de arte. Otro tipo de arte, Johnny. Prende la cámara. ¿Ah? Ya sea corporal, sea literaria. Faltan dos. A ver, vaya pensando, Johnny. Diego, el otro tipo de arte. Diego. Nada. A ver. Katy, un tipo de arte, hija. Hazle acordar a Johnny y a Diego. Nada tampoco. Ashley, otro tipo de arte. Faltan dos artes. Musical. Musical. Ya, muy bien. A ver. Fiorella, ¿se fue Janina? Otro tipo de arte, Fiorella, el último. De pintura, algo. ¿Cómo se llama eso? Que las pinturas, Plástica. las pinturas, collage, todos son artes plásticas, la escultura. Entonces, estas son las clasificaciones del arte, ¿sí? Y ahora vamos a poner acá, a ver. Acá está Janina. Janina, ¿por qué se dice que las funciones del arte son de manera cognoscitiva? ¿Qué cumplen ahí? De manera cognoscitiva. ¿Cómo iría ahí? Porque es de una época determinada. A ver, otra idea. ¿Qué aportan? ¿Qué aporta el aire de manera cognoscitiva en esta área? Cultura. Conocimientos. Cognoscitiva viene de la palabra conocimiento, aporta conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, aporta conocimiento y ahí podemos ver cómo era la cultura. ¿Qué más? Sus costumbres, ¿verdad? Sus costumbres, sus ideas, etcétera, ¿sí? Muy bien. A ver, Diego, y de manera educativa, ¿cómo funciona el arte de manera educativa? Diego, en la educación, ¿cómo crees? A ver, Diego, de manera educativa. ¿Qué permite hacer el arte en la educación? ¿Qué amplía el arte? A ver, alguien ayuda a Diego en la educación. ¿Cómo aporta en la educación el arte? Dando información sobre, Ya. sobre lo que significa la pintura, algo así. Ya, para ampliar la información, ¿no? Incentivar a la lectura, ¿verdad? ¿Cierto? Y uno también que es entender nuestra historia, ¿no? Mediante el arte, nuestra historia. Por ejemplo, una persona si van a una obra de teatro y ven un cuerpo tatuado, como les dije, de Pachamama, ¿no? Ahí está marcado nuestra historia, ¿no? Y de manera comunicativa, ¿cómo aporta el arte de manera comunicativa? A ver, alguien que me diga, en la comunicación comunicativa, ¿cómo aporta? En aprender nuevos idiomas y poder comunicarnos con otras personas. Ya. Poder comunicarnos con los demás.
Ya, muy bien. ¿Qué más? De manera comunicativa. También acá, chicos, involucra mucho el intercambio de sentimientos. Por ejemplo, como les dije hace un momento, no sé si me escucharon, están leyendo una obra literaria, un drama, o están observando, o están escuchando una nota musical. Entonces, ustedes, ¿no? Al momento de escuchar, y si obviamente están escuchando bien o viendo, se centran en esa lectura, ¿no? Y ustedes forman parte también del protagonismo. Es ahí donde hay intercambio de sentimientos, ¿sí? Y de sentimiento, de expresión, lo que el autor quiere expresar para sus oyentes o para sus lectores, ¿sí? Entonces es así como funciona el arte en estas tres áreas. Y esta pregunta, la número 3, es personal. ¿Qué expresas mediante el arte? ¿No? ¿Realizas algún tipo de arte? Vas a poner acá. Y si no expresas el arte, como Miguel, como Diego, Johnny, que han puesto, si no expresan nada, entonces pongan acá qué arte les gustaría hacer a ustedes, ¿sí? Porque de acá en adelante pueden hacer un arte, ¿cierto, chicos? Entonces, ¿qué arte? Quizá una obra, o aprender a tocar un instrumento, qué sé yo. Pero no me pongan acá, no me pongan así, ¿sí? Tienen que poner ahí una respuesta, ¿sí? Listo. Muy bien, chicos. Los felicito a todos.